A mí lo que más me fascina de las células madres es que, cambiando el microambiente, la célula madre es capaz de dirigirse hacia un tejido o hacia otro. Entonces, intentar comprender cuál es el mecanismo que regula eso tan fino que hace que vaya hacia un tejido o hacia otro me parece fascinante. Si juntamos la genética con la farmacología, además, pues lo que vamos a obtener va a ser terapias mucho mejores, porque vamos a poder decir a este individuo, este medicamento le va a funcionar mejor o peor, o le va a ir mejor o peor. O sea que eso en conjunto, junto con la terapia con células madre, yo creo que va a mejorar la medicina en el futuro considerablemente. Todo el mundo, cuando oye hablar de células madre, se cree que todo el mundo está trabajando con células madre y que además se crean embriones específicamente para trabajar con ellos. Eso no es cierto. La gente que está trabajando con células embrionarias proceden de embriones que se descartan, que ya no van a ser usados para fertilización in vitro y que se hubieran destruido de todas maneras. Y con esos embriones, con esas células de esos embriones, no se puede crear ningún ser humano, ni se va a clonar ningún ser humano, que es lo que alguna gente habla. Eso es imposible. Y luego la mayor parte de la gente trabajamos con células adultas, obtenidas de tejidos adultos como la médula ósea, la grasa, la sangre de cordón umbilical, el tejido de cordón umbilical, la placenta como nosotros, y eso es la gran mayoría. El principal valor de la terapia con células madre es que las células madre van a poder reparar los tejidos, convirtiéndose en esos tejidos, o bien se está empezando a vislumbrar que a veces no se convierten en el tejido, pero sí que ayudan a estimular a las propias células madre que existen en el tejido, a estimularlas a que reparen el propio tejido. Y si las células madre proceden del propio paciente, no va a haber rechazo. Desde hace 20-30 años se están utilizando la sangre de cordón umbilical que antes se tiraba a la basura y se están utilizando en terapias para tratamientos de enfermedades hematológicas en niños, y era un tejido que se tiraba a la basura. También se están empezando ensayos clínicos con células de la grasa, sobrantes de la liposucción. La línea de investigación de la placenta que nosotros estamos haciendo consiste en aislar de un tejido de desecho que no supone ningún riesgo para el paciente y que además se trata de unas células madre adultas, con lo cual tampoco tiene ningún conflicto ético. Hemos aislado unas células que tienen unas capacidades muy importantes de diferenciación a diversos tejidos y también de proliferación, de obtener un gran número de células en el laboratorio para obtener suficiente número para trasplantes. Lo novedoso de esta investigación es que en la placenta hay tejidos maternos y fetales que están coexistiendo juntos, y las células que nosotros hemos aislado son maternas y tienen una gran capacidad de diferenciación, lo cual es muy importante. Las hemos diferenciado a tejidos de las 3 capas embrionarias, como puede ser hueso, cartílago, grasa, músculo esquelético, músculo cardíaco, tejido pulmonar, tejido hepático y tejido nervioso. En nuestros estudios que hemos hecho en el laboratorio, por ejemplo en la diferenciación a hígado, nosotros conseguimos diferenciación primero a hepatocitos, y luego esos hepatocitos forman una pequeña estructura que tiene función hepática. Creemos que con estas pequeñas estructuras sí que vamos a poder ayudar, por ejemplo, a esos pacientes que están en lista de espera, que ya les queda muy poco hígado funcional. Estas pequeñas estructuras probablemente les van a ayudar a regenerar ese poco hígado funcional que tienen y a aumentar la supervivencia mientras esperan un donante compatible, o a lo mejor con eso ya ni siquiera necesitan un trasplante de hígado. Nosotros hemos obtenido resultados muy interesantes en el cáncer de mama. Hemos realizado estudios preclínicos en ratas con cáncer de mama, y hemos visto que las células de la placenta se dirigen a los tumores, se alojan en los tumores y son capaces de, al principio, reducir el tamaño del tumor, y luego la progresión del tumor es muchísimo más lenta. También lo que hemos visto es que inhiben la aparición de nuevos tumores o metástasis, con lo cual ya el efecto terapéutico que estamos obteniendo es tremendamente importante. Aumentar la calidad de vida e inhibir la aparición de metástasis es muy importante. La gente está informada de que hace falta donar los tejidos, lo que falta es hacerlo. Las células madre se han diferenciado a neuronas, entonces probablemente para enfermedades, para otro tipo de demencias o para Parkinson sí que sean útiles. En el caso del Alzheimer, el Alzheimer es una enfermedad muy compleja, existe mucha deterioración del cerebro en zonas muy extensas,
implica la destrucción de varios tipos de neuronas y además la conexión entre las neuronas. Entonces, probablemente las células madre no van a conseguir reemplazar las neuronas. Entonces, para eso probablemente no sean útiles. Pero lo que sí que se ha visto en experimentos con animales es que las células madre protegen a las neuronas que todavía están vivas. Secretan unos factores de crecimiento que hacen que protejan las neuronas que todavía están vivas y la conexión entre las neuronas. Por lo tanto, más que un efecto de reemplazo de las neuronas, sí que van a proteger el deterioro que todavía existe. Entonces, si conseguimos frenar la enfermedad, cogiéndola en los estados tempranos, ya es importante. El remedio está dentro de nosotros. La naturaleza es muy sabia. El cuerpo nuestro tiene pequeñas cantidades de células madre en todos los órganos y cuando hay pequeños daños que se producen normalmente, las células madre que ahí existen los reparan. Ya cuando el daño es muy extenso, entonces cuando ya se produce una patología y ya se necesita intervenir. La edad de oro de la terapia celular todavía no ha llegado. Estamos, yo creo que en el comienzo de la investigación de lo que es la terapia celular. Apenas conocemos los mecanismos que se producen. Estamos empezando a vislumbrar un poquito de las células madre. De hecho, al principio se creía que las células cuando llegaban al tejido se diferenciaba. Ahora se está viendo que no, que en muchos casos el efecto que hacen es lo que se llama efecto paracrino. Secretan factores y estimulan a las células madre que existen en el propio tejido. Nos queda todo un camino fascinante por